Sin lugar pues a dudas, está más que claro que nosotros como país estamos atravesando por una crisis, estamos ante un proceso bastante complejo, diferente a cualquier otra crisis que el país haya vivido. Y esto pues a raíz de cómo la pandemia pues ha llegado a la República Dominicana, su impacto desde marzo hasta la fecha. Si bien es cierto, de forma gradual pues se procura reabrir la economía, lo menos cierto es que la situación sigue siendo bastante calamitosa, tétrica y preocupante. Ahora, hay franjas, y esas franjas, sectores vulnerables, son los que más sienten la situación de crisis y estancamiento económico que la República Dominicana viene viviendo. Por eso, el gobierno pasado inició un proceso que se conoce como las famosas contribuciones, que están en el contenido de fase 1, fase 2 y quédate en casa. Tomando en cuenta que eso inició en el gobierno pasado y este gobierno la mantiene, el gobierno actual dijo hace unos días que esos programas sociales estarían hasta diciembre. Esas contribuciones que recibe la población a través de FASE y demás programas, como les reitero, quédate en casa, son ayudas directas del Estado a la ciudadanía. Y como es natural, tienen como objetivo paliar la situación de crisis que vive una parte importante de la población dominicana a causa de COVID-19. Más allá a esas expectativas de preocupación que tienen parte de la ciudadanía, de esos ciudadanos que están dentro de lo que son las ayudas sociales o las contribuciones a través de FASE quédate en casa, ha surgido un elemento, y ese es el elemento Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué ese elemento ha surgido? Ha surgido porque ha procurado desde hace unos días hacia acá capitalizar cualquier tipo de descontento que pueda surgir luego de que el gobierno le retire las ayudas sociales a esa gran parte de la población que está, como les reitero, entre lo que es fase 1 y fase 2 y quédate en casa. ¿Qué provocó eso? Pues que en el día de hoy el ministro de Industria y Comercio le respondiera al PLD de la siguiente manera. Adelante. Para el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, el gobierno de Luis Abinader está creando empleos para ayudar a los dominicanos que han sido golpeados severamente por la pandemia para que enfrenten la crisis. Esto a pesar de que la oposición visualiza un posible estallido social si se eliminan los programas PATI, FASE y Quédate en Casa. Los programas sociales siempre van a existir, tanto en República Dominicana como en otros países. Casualmente de eso se trata el Estado, de asistir a los que menos tienen. Ahora el tema es en qué magnitud. Me parece que eso es una amenaza velada del PLD. Hace mucho que aquí no hay estallido social, y menos cuando se dan cuenta la población que hay un presidente y sus funcionarios trabajando las 24 horas. Entre tanto, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Gianluca Agripa, dijo que la continuación de los programas sociales va a depender del nivel de endeudamiento de cada país. Sin embargo, la decisión de postergar estas ayudas es prerrogativa de cada gobierno. Que todo esto significa descargar después los costos en las generaciones futuras. Pero es una decisión muy interna a cada país y por lo tanto como Unión Europea lo único que confiamos que en el gobierno continúe a tener presente la necesidad de toda la gente, sobre todo de los más vulnerables. Mientras el sindicalista Gabriel del Río considera que no puede pasar por la mente del gobernante quitar estos programas de ayuda cuando la crisis generada por el COVID aún no ha sido superada. Ustedes me dirán, bueno, es que no tenemos dinero, busquémoslo en el plano internacional, busquémoslo de los ricos de este país, busquémoslo de donde sea. Se recuerda que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, adelantó que el gobierno analiza la posibilidad de mantener las ayudas de los programas sociales. Virna Lizy García les informó. Mira, escucharon pues ahí a Gabriel del Río, el último en hablar, Gabriel del Río, sindicalista, y previo a Gabriel, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Ito Bisonó entiende que lo que PLD procura hacer es capitalizar cualquier tipo de descontento en esa parte de la población dominicana que el gobierno en el mañana le quite las ayudas sociales
que están dentro de ese proceso de las contribuciones que le está llegando vía lo que son programa fase 1, fase 2 y quédate en casa. Ahora, son esos sectores los más vulnerables de este país. El coronavirus, en su propia naturaleza, el ser humano como tal podría verlo como lo más negativo. Ahora, el COVID como tal, o el coronavirus, ha llegado a la República Dominicana como a cualquier otro país a desnudar realidades. Entre esas realidades, los niveles de pobreza, la desigualdad social, la inequidad, incluso hasta aún más los niveles de corrupción que pueda tener un país y sobre todo desde el punto de los salarios de hambre que devengan millones de dominicanos. El gobierno está compelido, y escuchen esto, el gobierno está llamado. ¿Por qué está llamado? A procurar buscar cualquier vía que considere prudente de mantenerle a la población dominicana más afectada vía la crisis que atraviesa la República Dominicana, mantenerle esas contribuciones por lo siguiente, porque el Estado tiene los instrumentos para poder saber, y eso que tiene que quedar bastante claro, cómo puede llegar las ayudas a esa población. El Estado tiene los instrumentos. Está de que el gobierno decide utilizarlo. No más allá a lo que algunos entienden, bueno, si se quitaron las ayudas sociales, los programas de ayudas sociales, ¿hacia dónde se encaminaría el país? ¿A un estallido social? Ni le conviene a la población, ni le conviene al gobierno. Y por esa razón es que el gobierno como tal está llamado a evitar situaciones embarazosas y engorrosas, porque no hay forma de aguantar a un pueblo que entra en una etapa de pasar hambre, pues porque se le haya quitado las contribuciones que hasta la fecha está recibiendo. Que lo haga por las vías que considere pertinente. Ahora, se tiene que mantener, porque los golpes sistemáticos que viene recibiendo la población dominicana y sobre todo la más vulnerable de este país, si le quitan esas contribuciones, se lo reitero, la situación será catastrófica y como digo, serán bastante serias, porque esas ayudas directas del Estado a la ciudadanía, le he dicho, tiene como objetivo fundamental paliar un poco la situación de crisis que se viene viviendo en la República Dominicana. Así, al gobierno que piense y que utilice pinza, con delicadeza, con cuidado y con firmeza sobre todo, para saber cómo podrá mantenerle esas contribuciones a esa población más empobrecida, más golpeada, más vulnerable de la República Dominicana. Y aquí concateno un tema con otro, porque esa misma población es la que ha visto, ha sentido, ha vivido durante décadas el famoso crecimiento económico que constantemente se le habló en el día de ayer. Cuando digo en el día de ayer, autoridades pasadas, este país en los últimos 50 años, un crecimiento económico sostenido. Incluso cuando usted tiene monstruos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que vanaglorian a las autoridades dominicanas con relación al tema crecimiento económico. Ahora ese crecimiento económico se ha quedado siempre en pocas manos. No hay una redistribución de la riqueza generada. Y esa riqueza a su vez generada por las manos de obra. Y es esa misma manos de obra la que hoy está siendo golpeada, fruto de la crisis, a raíz de esta crisis de COVID-19. Y si de buena primera se le quita de raíz las ayudas sociales, fase 1 y fase 2, o quédate en casa, ¿lo van a dejar a dónde? Como se dice en el barrio, frenando en el aro o arando en el desierto. Y eso va a tener que sopesarlo, estudiarlo y analizarlo por las vías que considere pertinente, prudente el gobierno para no afectar a esa población que ha sido la más golpeada brutalmente, sobre todo por este modelo inquisidor y draconiano, donde los niveles de riqueza se siguen concentrando en pocas manos y la gran mayoría que se lo lleve quien lo trajo.
Y por eso el gobierno, se lo he dicho, que piense bien lo que en agenda pueda tener para proteger a esa población vulnerable de este país.